Esta programación es apta para todo público. IUS Canal Multimedia. IUS Canal Multimedia presenta Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad, en donde, como ustedes bien saben, les platicamos aquí sobre temas en materia administrativa, disciplinas afines, justicia administrativa, derechos de los ciudadanos, etcétera. Recordándoles que transmitimos desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia. Esta tarde nos acompaña el doctor Carlos Javier Verduzco Reina, pues no necesita casi presentación con el nombre, nada más todo el mundo lo conoce aquí en la facultad, ¿verdad? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la facultad también por brindarnos estos espacios de comunicación y de análisis jurídico que pienso son sumamente importantes y necesarios, particularmente en el mundo administrativo que hoy vivimos. Sí, y para que nos escuchan, además de los alumnos y los docentes de la Facultad de Derecho, recordando que Radio YUS está vinculada a una red de radios universitarias, pues les podemos platicar que el doctor Carlos Javier Verduzco Reina es un gran docente en la División de Estudios de Posgrado y en la licenciatura de la Facultad de Derecho, y en la práctica se ha dedicado al litigio fiscal de manera muy brillante. Entonces, gracias, doctora. Más eso, su muy elogiosa opinión, se lo agradezco mucho. No, claro que es de ese modo. A él lo invitamos porque hoy queremos platicar sobre el paquete económico 2020, estos proyectos que ha enviado el Ejecutivo, que ha presentado ante la Cámara, ante el Congreso de la Unión, y pues él es un especialista en la materia. Vamos a estar conversando sobre este paquete económico. Doctor, ¿podrías decirnos qué documentos integran lo que denominamos coloquialmente el paquete económico? ¿Cómo no? Mire, el paquete económico es un concepto que constitucionalmente nace de la fracción cuarta del artículo 74. En ella, aunque es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto, se determina que corresponde al titular del Ejecutivo enviar anualmente el proyecto de presupuesto y la ley de ingresos a más tardar el 8 de septiembre a la Cámara. Usted atinadamente habló del Congreso de la Unión, pero habría que hacer aquí el apunte del artículo 72, inciso H constitucional, que obliga en este tipo de proyectos de ley a discutirse primero en la Cámara de Diputados. Sí. El concepto de paquete económico tiene que ver con esta dualidad de ingresos, gastos, unos aprobados por el Congreso y otros solo por los diputados. Alguna vez hemos comentado que esto ha venido a ocasionar más problemas que beneficios, porque generalmente los países que aprueban ley de ingresos aprueban las cámaras también el presupuesto de egresos. Entonces, en otros países lo que se llama presupuesto de egresos es ley y gasto. Nosotros tenemos que hacer una división no solo semántica, sino de trato legislativo y jurídico, porque la propia Constitución establece que la ley de ingresos se aprueba en el Congreso con la concurrencia de ambas cámaras y el presupuesto de egresos únicamente por la Cámara de Diputados, pues probablemente por la reminiscencia que haya de la Constitución del 57, que de inicio no tenía Senado y después fue generando facultades pues en el camino de una y otra Cámara. Entonces, el concepto es un concepto que engloba la ley de ingresos, el proyecto de decreto de presupuesto de egresos y este concepto que se vuelve cada vez más importante, que son los criterios generales de política económica. Ok, entonces tenemos prácticamente 3 documentos y de algún modo pues se presentan también los proyectos para las reformas de los ordenamientos fiscales, ¿verdad? Así es. De ese modo. Habría que hacer aquí un apunte y voy a tomar un poquito su libro, en el que atinadamente dice que las reformas, que las leyes de presupuesto sí tienen vigencia anual. Sí. Las leyes fiscales no. Habría que hacer ese apunte muy atinado, por cierto, que las leyes fiscales ajustan
los Sí. fines de recaudación, particularmente en materia tributaria, de lo que se pretende obtener para satisfacer el gasto público. Pero en realidad lo que cambia es la norma presupuestaria, año con año, para ajustar conforme al Plan Nacional de Desarrollo, que ese es un primer punto que Sí. tendríamos que discutir, porque nuestro plan hoy es muy conceptual, en mi Sí. opinión. En mi opinión, siento que el Plan Nacional de Desarrollo es más conceptual ¿Por qué? porque no siento que las metas estén claramente definidas con estrategias y metodología. O sea, sí se dice, vamos a combatir la corrupción. Bueno, parece un objetivo muy loable, Claro. pero ¿cómo lo hacemos? Como que esa parte no decanta en acciones concretas. Entonces, lo que estamos viendo en el presupuesto, en mi opinión y de entrada, es una cierta repetición de acciones con gran disciplina fiscal, pero que no necesariamente nos dice qué rumbo va a tomar la administración para lograr objetivos muy puntuales. Entonces, esa parte creo que sí vale la pena tenerla en cuenta porque tenemos una acción de gobierno que más o menos se parece a lo que veníamos conociendo, una férrea disciplina fiscal, porque ahorita entramos a algunos puntos muy particulares. Hay disciplina fiscal, hay un aumento interesante de facultades de fiscalización, que sí, tenemos que verlas y hacer notar. Y en la cuestión estrictamente de leyes fiscales, yo no siento grandes cambios. Pienso que tenemos que avanzar a una reforma integral. Sí, eso sería más importante. Sin embargo, ahorita que vayamos avanzando en el tema, pues yo sí siento que si se llegara a aprobar todo, pues sí Bueno, habría cargas y cargas, cargas y cargas. exactamente, ¿Y exactamente. quién las Entonces, resiente? Casi el de siempre. sí, al final el Casi el de siempre. consumidor o el Así es. trabajador, pero bueno. Entonces, recapitulando un poco, en la ley de ingresos, probablemente nuestros alumnos también conozcan precisamente ley de ingresos y presupuesto de egresos si es que ya han cursado las materias de fiscal, si no, pues, o de derecho Derecho administrativo. administrativo, cuando se habla de los recursos del Estado. Bien, y como sabemos, pues la ley de ingresos se convierte en este catálogo, ¿no? De las percepciones que va a tener el Estado. Después vamos a adentrarnos. El presupuesto de egresos, pues las erogaciones que va a llevar a cabo. Pero los criterios de economía política, este documento que pues no aparece mencionado por su nombre en la Constitución. ¿Qué son estos criterios de economía política? Y en el caso específico... ¿De qué estamos pues, hablando? Ajá, sí. Mire, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es el instrumento jurídico que nos permite regular los límites en el presupuesto, en la acción de presupuesto, sí los menciona. Y los menciona conceptualmente. Lo que podemos ver, por lo menos lo que yo percibo, es que estos criterios tienden a cuestiones de valores sobre bienes o servicios que no necesariamente pueden ser determinados por la propia estructura financiera del país. Ejemplo, tenemos un indicativo del precio del barril. De petróleo. Del petróleo que para el año 2020 el presupuesto, el criterio marca más o menos $5 más abajo de este año, más abajo, sí. Uy. Esto es súper importante porque Claro. nuestro presupuesto va a ser deficitario. Muy probablemente no vamos a llegar a la meta. Entonces el gobierno va a tener que ajustar el gasto. Porque pues ahora sí que dicen, éramos muchos y parió la abuela. Más todavía diríamos, porque pues más todavía. estamos bajo políticas de austeridad, pues que Bueno, que nos están ese es un criterio muy también importante. a, si no una recesión, pero algo muy parecido. Yo siento que estamos en el punto de la recesión, no estamos porque el consumo se sigue moviendo. Pero no en las mismas No, dimensiones. y se mueve porque tenemos una gran migración de dólares que transitan al consumo de nuestros paisanos. La verdad Que es que también, que siguen siendo muy significativas Claro. desde el punto de vista económico, pero que también se han ido limitando un poquito más, restringiendo un poquito más a partir de las políticas del gobierno de Estados Unidos. norteamericanas. Hay una referencia muy interesante en los criterios de política económica que marca nuestro gobierno y que hace referencia a la guerra económica que sostienen hoy Estados Unidos y China. Porque México pues, está haciendo como un
un invitado no deseado por la carga económica que tiene el vaivén del dólar frente a la economía mexicana. Sí, claro. Incluso el otro criterio importante es la paridad peso-dólar, que la fija el proyecto en 2020, más o menos Sí, por ahí sí, anda arribita de 20 alrededor pesos. anda El próximo alrededor. año, en diciembre, ¿eh? Entonces habría que ver, porque ahorita lo estamos arañando. 19.90, hay una Pero estimación de realmente, 2020, ¿eh? sí, Entonces, realmente y ahorita estamos, es muy alta. pues ya casi la estamos, ahorita estamos arañando Sí, esa sí, sí, paridad. estoy de acuerdo en que ya estamos en esos niveles, pero a mí me parece preocupante que no se piense que en un momento dado pudiera haber una recuperación del peso, ¿no? Sino que por el contrario, y todavía se va a quedar corta, ¿no? O sea, 20 pesos promedio Es y se que va quedando corta, lo Es que cual, estoy de acuerdo, pero no creo tanto que tenga que ver con la recuperación del peso, sino con el propio destino del dólar. Como nosotros estamos muy colgados en nuestra economía a cómo se mueve la economía norteamericana, cuando claro. la divisa norteamericana sufre un problema, nosotros lo sufrimos más. Y la expectativa. Pero es que la verdad es que yo ahí sí no termino de entender esa parte económica. Si al dólar le va mal, al peso le va mal, pero si al dólar le va bien, al peso también le va Al mal, peso ¿no? le va mal, porque debemos más. Sí, sí, sí. Acabamos debiendo más. El Sí, sí, problema es sí. nuestra deuda. El Entonces, peso de la deuda es lo que nos está acabando. claro, entonces, pues esta estimativa de este segundo indicador también resulta muy importante y bueno, por lo pronto, no sé, yo recuerdo en los últimos años que se le han hecho ajustes a esa estimativa del dólar y desafortunadamente hacia arriba, ¿no? Y la otra es el crecimiento económico. Ahorita que acaba No, de el tocar este crecimiento punto, pues es económico, casi... sí, el crecimiento económico. El gobierno estima 2.5, Siempre empiezan esas tasas y pero analistas privados andan poco a entre poco. 1.8, 2 arribita de 2. Y eso es casi no crecer. No, no, y estoy segura que no vamos a alcanzar Ni los dos, ni el ni 2. siquiera uno Pero punto la y algo. respuesta, ¿por qué no crecemos? Yo veo desde este punto, ahorita que hablamos de la cuestión fiscal, Sí, si los ingresos no mejoran, no podemos asegurar crecimiento. Es imposible que tengamos opciones de comprar más cuando recibimos el mismo dinero. Pues en una sí, claro. familia, digo, es muy Claro, sencillo el claro, en ejemplo. cualquier economía, Si ¿no? usted En la sigue ganando doméstica, 500,000 pesos, lo que gana, en la de un negocio, exacto, entonces claro. va usted a cambiar su carro, doctora, por un... Si estoy ganando lo mismo, ¿cómo lo voy a cambiar? Pues Sí, solamente no. que haya alguna cuestión inesperada. Y esas cuestiones inesperadas no son parte de los paquetes económicos. No, y desafortunadamente las cuestiones inesperadas en la macroeconomía, pues son un efecto Generalmente negativo, ¿no? son de No, efecto no, negativo. pocas veces sería de efecto positivo. Así es, así es, Entonces, en los criterios de economía política vienen estos indicadores. así Se es. habla del crecimiento y nos refería también de esta batalla comercial o económica entre China y Y los Estados Estados Unidos. Unidos, ¿no? Lo que hace ver, o lo que está haciendo notar el proyecto que envía el titular del Poder Ejecutivo, es que estos vaivenes de la economía mundial, porque realmente dice, bueno, esto está denotando un problema en la economía mundial, Sí. y particularmente, así lo dice, quizás no con las palabras textuales, pero dice, el efecto de las economías emergentes como la nuestra es claramente de una mayor profundidad económica. Sí, Entonces, no siento o no quiero decir que el gobierno esté justificando una falta de crecimiento, pero sí hace ver que el entorno internacional, también de cierta recesión, va a obligar a que nuestro país, en un presupuesto un tanto limitado, tenga que tener políticas estrictas, sobre todo en el control del gasto. Porque bueno, vamos a tener poco dinero, pues hay que gastarlo bien. Sería un poco la idea. sería un poco la idea, pero bueno, habría que ver si verdaderamente se hace de ese modo. Em, qué otro aspecto importante tendríamos en los criterios de política económica? Bueno, además de lo que sería petróleo, Ujú, crecimiento, ujú. dólar, pues la inflación. La inflación que pues anda marcando sobre un 3%.
entre 2 y 3. Yo pienso que la inflación es probable que sí se alcance la meta, porque la verdad es que los gobiernos, no el anterior y el Sí, otro, yo también estoy son de muy... acuerdo y no creo yo que no es atribuible tanto al gobierno como al Banco de México que ha sabido hacer su tarea, ¿no? Desde Sí, yo luego, sería ahí desde un luego. poco, Y en la medida que el Banco de México siga manteniendo su condición autónoma para manejar la política monetaria es fundamental. Mire, mejor ni toque el tema, no, no se pero me mire, vaya a ocurrir. la verdad es que la política financiera para que tenga éxito descansa en 2 pies, política fiscal y política monetaria. Sí, sí, En sí, tanto las dos caminan juntas, la política financiera del país puede tener éxito. claro. Si la política monetaria se desdobla a un descontrol, como hubo alguna sugerencia, oye, que se usen las reservas para esto y para otro, son cosas que quien lo dijo pues no está dimensionando Claro, el peso de una afirmación así, lo que implica dejar sin reservas a la moneda nacional. claro, Entonces, claro, digo ¿no? ahí, Eso digo, la sería, estrategia de cualquier empresa que quiera invertir, que quiera pedir prestado, que quiera hacer un proyecto a mediano plazo, se cae. sí, bastaría ver el espejo en Sí, los vecinos argentinos, ¿no? sí, sí. Con la problemática que tienen Y que aún no terminan de salir. actualmente. A que aún no terminan de No, no, salir. no, no, claro, ¿por qué? Porque el problema lo generaron ahí sí los gobiernos por tomar una decisión como esta y el gobierno se acaba en diciembre, están en periodo de campaña, o sea que eso también es súper, súper nocivo para ellos porque ya el que se va no hace nada y de aquí a que llega el otro y toma las riendas. Pues algo nos Bueno, pasa a nosotros también parecido, ¿eh? bueno, Aquí nos pero pasa cada... esperemos que el primer año hubiese sido como para tomar las riendas y que ya en el segundo año empecemos a ver resultados. Mire, doctora, yo en ese punto, yo hubiera esperado que sí iba a haber una reforma fiscal fuera en este año. Para este proyecto exactamente. Yo pienso que, digo, sin dejar de reconocer el trabajo que está haciendo el gobierno, porque me parece que los documentos que presenta tienen una muy intensa, un intenso respaldo en datos duros, en análisis económicos. Yo creo que todos hubiéramos esperado que nos dijera el gobierno hacia dónde se mueve, sobre Claro, todo en el financiamiento de gasto que parte de impuestos. exacto. Esa Pues, bueno, parte es muy vamos a hablar, importante. vamos a hablar un poco de exactamente de la ley de ingresos. Ujú. Esta ley de ingresos tiene impuestos nuevos. Pues no, pero a ver, habría que ver qué es impuesto nuevo, porque A ver, yo creo que no hay un impuesto nuevo. Cuando nos dicen no vamos a cambiar los impuestos, bueno, nos están siguen diciendo siendo las tasas no renta, se sigue siendo cambian. IVA, sigue siendo Ajá, IEP, sigue siendo ISAN, exacto. impuestos al No nos comercio cambian las exterior, tasas, impuestos sobre actividades pero las bases de petroleras. cálculo sí se mueven. Y al moverse las bases de cálculo realmente estamos pagando más. Claro, de hecho, sí hay una estimativa a la alza en la recaudación, ¿no? Creo que ya ronda los 5.5 billones, que Billones. de todas maneras, desde mi punto de Esa vista, como recaudación total. resulta, sí, Sí, como con todo. ajá, el presupuesto, digamos, la cantidad estimada Sí, de sí, sí. ingresos. A mí me parece que de todas formas está siendo muy conservador, precisamente porque no hay en sí una reforma tributaria, De ¿no? hecho, el propio proyecto sí tiene un techo de endeudamiento, o sea, sí está hablando de cierto financiamiento, aun cuando considera este concepto del superávit primario a uno. Y ahí tendríamos que pensar que entonces el gobierno va a dejar de gastar. Porque o sea, o pide prestado, aumenta impuestos, dice que no lo va a hacer. Su tercera opción es dejar de gastar. Y ese es el punto, en qué se va a dejar de gastar, Porque ¿no? lo que vemos es vamos a quitar empleados. Y Pues sí, eso como que no es mucho. El ahorro por no es mucho y sí y sí tiene un impacto social. social Digo, eso es tremendo. otro tema, Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí tiene un impacto social tremendo porque, pues sí, al menos de lo que yo he podido percibir casi en las instituciones, Ujú. una tercera parte de servidores pues han emigrado. Y les han bajado el sueldo además. Además, ¿no? Además. Y les han quitado seguros.
prestaciones en lo Prestaciones, general, pues, entonces ¿no? sí es un problema ante el Sí. que nos vamos enfrentando en una realidad que sí es palpable. Sí, más las manifestaciones de la sociedad en lo general cuando pues sienten que no tienen los servicios públicos, los medicamentos, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Dentro de las reformas propuestas, ¿cuáles resultarían más significativas? Entonces ya vemos más o menos cuál es el entorno de la ley de ingresos, el mismo tipo de ingresos, ¿no? Como catálogo, el mismo tipo de ingresos. ¿Acaso por ahí hay la propuesta de considerar algunos derechos más, pero ya está proyectado para la ley de derechos, Ujú, no ujú, no tanto para los no impuestos. tanto para los impuestos, pero bueno, en las estimativas también es interesante que, no tengo ahorita el dato, no sé si lo tenga, que en respecto al impuesto sobre la renta se piensa recaudar más, pero en efecto, con todo lo que nos has dicho, doctor, el IVA se piensa recaudar menos que el año anterior. Entonces, si el IVA es un impuesto al consumo, exactamente, pues va muy de acuerdo, en armonía a lo que nos has dicho, se va a gastar menos, ¿no? Es que si hay menos dinero, pues se gasta menos. Es que el IVA habría que partir de su base y su estructura conceptual, antes de que fuera una cuestión tributaria. O sea, el IVA grava las acciones naturales de las personas. Sí, 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 la enajenación, Todo, pongo la... gasolina, compro ropa, salgo de viaje, todo eso me causa IVA. Sí, Si sí, va sí. bajando la recaudación por IVA, quiere decir que la gente está gastando menos. Me sorprende decir, vamos a tener más en renta, o sea, más en ahorro, que es un impuesto Sí, sí, sí. autodeterminable y que castiga su propia base con la deducción. Habría que ver en qué rubros particularmente el gobierno lo está advirtiendo. Probablemente, y ahorita nos gustaría que nos platicaras un poco sobre eso, sobre las nuevas propuestas de gravar renta, ¿no? Platicamos un poquito antes de entrar al aire, pues esto de aquellos que venden por catálogo. ¿Cómo va a hacer esto, doctor? A ver, Pues platica. la propuesta es con pagos prácticamente, pues sí, provisionales, pero que tienen como un concepto definitivo en una estimación. Te cobro 20. Y porque ese es el porcentaje que la ley más o menos maneja cuando no puedo tener deducciones inmediatas. Te cobro un pago de 20 y luego lo ajustas en la declaración del ejercicio. El problema es que la mayor parte de la gente que trabaja y vende este tipo de... no tiene deducciones, no está ni dada de alta. Exactamente, o sea, Son por ahí hay ingresos que empezar. complementarios. Sí, son ingresos complementarios y pues el mismo esquema, ¿no? O sea, va a llegar el propio consumidor a estas empresas, inscríbeme, el otro, bueno, ahí dice que le van a dar un tratamiento en el capítulo 1, en el título cuarto, o sea, sueldos y salarios. Entonces, yo me pregunto, porque eso no está claro ni siquiera en las propuestas de reforma de Código Fiscal. Va a llegar aquel que compra sus productos a una empresa, dame de alta, Ajá. o sea, y va a ser responsabilidad Ajá, o del sea, empresario dar de alta al yo nunca he ejército. estado de alta, denme ustedes, así, no, pues no vendas aquí. Claro, algo así, y además el estarle haciendo las retenciones. Es que la figura es precisamente los salarios que devienen de una relación donde hay subordinación. Aquí no hay Claro. ninguna subordinación. No, en lo absoluto, en lo Y lo absoluto. que noto es igual en la cuestión esta de las plataformas, incluso En plataformas digitales. digitales. Ok, entonces diríamos, también existe una propuesta para grabar, y creo que de esto los medios han hablado un poquito, pero creo que nada más lo han mencionado Sí, que se presentó, ¿no? El gravamen a servicios de plataformas digitales, ¿no? de todo Reproducción, tipo. desde reproducción de De películas, todo tipo, hasta este, citas, me voy a inscribir para buscar novia, me va a costar, oye, si todo lo que me va a costar después, y es deducible, me guarda el comprobante. ajá, por guárdame mi favor. comprobante
relevante porque siquiera voy a tener esa satisfacción ya cuando esté llorando solo en mi casa. No, sí es una cuestión interesante, ¿eh? Porque este gravamen está vinculado sobre todo a IVA. Hay una propuesta pero inmensa de modificar artículos del IVA. Grosso modo, digo, nos quedan ahorita 2 minutitos antes de hacer un pequeño corte para escuchar la cápsula. ¿Cuál es el mecanismo para grabar a estos servicios que se presentan, que se prestan a través de tecnologías digitales? Lo estoy tratando de comprender, doctora, pero creo que el punto está a través de quien presta la plataforma de Internet. O sea, va a ser como el enlace. Tú accedes por una plataforma y por ahí. Entonces, el que tiene la plataforma va a tener que empezar a pensar qué tipo de servicios o a qué tipo de prestadores de servicios le está enajenando temporalmente su concesión de uso, porque no sabemos si va a tener una responsabilidad solidaria también, porque si yo a partir de ahí, a ti es al que te voy a... porque es a quien yo tengo controlado, claro. O sea, como una concesión del uso de la plataforma digital. A partir de ahí, ¿qué se mueve, qué se vende? No es tan sencillo, ¿eh? O sea, digo, yo entiendo que el Estado tiene que ser un puntual observador de los fenómenos económicos, pero con cierta seguridad jurídica. Sí, claro, porque pues vamos a pensar que todas estas empresas, bueno, no, algunas sí, otras no, pero serán residentes en el extranjero. Muy probablemente, muy probablemente. Muchas de ellas son residentes en el extranjero, entonces, ¿cómo es que van a llevar a cabo el control? Estoy pensando, espero que no suene por ahí la cajita ahora, pero Uber, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Está en Holanda. No está en México, está en México y va a tener que controlar a todos los conductores de Uber. Lo que entiendo es por uno de usuario, ¿por qué plataforma accede? ¿Hacia dónde se mete? ¿Cuál está en territorio? Pues es al que pesco. Porque justamente una parte de la planeación de estas empresas es me pongo en un lugar donde sea pues menos visto. Digo, hay una gran detrás de esto, no sé si también lo observó, doctora, hay cuestiones que otra vez nos vuelven a empujar a analizar con cuidado el artículo 69B, porque hay mucha cuestión de BEPS que está como corriendo entre líneas. Yo creo que eso es innegable, ¿verdad? Que todas las propuestas están bajo el crisol BEPS, porque inclusive, de lo poco que he podido revisar, se transcribió literalmente partes del modelo de convenio en su última versión, en la 2017, pero literalmente. Sí, creo que el 1 y el 2 están así copiados exactamente. Para la ley. Vamos a escuchar nuestra cápsula informativa y estamos de regreso con el doctor Carlos Javier Verduzco platicando sobre el paquete económico 2020. Novedades administrativas. Les presentamos lo más relevante del ámbito jurídico en materia administrativa. Muy buenas tardes, estimados escuchas. En esta tarde les compartimos que derivado de una controversia constitucional promovida por un municipio de Morelos demandando la invalidez del decreto por el que se creó otro municipio en el mismo estado y el cual fue publicado en el periódico oficial en 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez de este decreto. Y lo interesante y relevante de esta decisión es que se consideró que en el procedimiento legislativo se violó el derecho humano, así lo plantea, a la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas establecido en un convenio determinado de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Este convenio es el número 169. Por lo tanto, ordenó llevar a cabo esta consulta previo a resolver la creación del municipio. Así es que todos estos derechos a los que tienen prerrogativa la
comunidad indígena hay que tomar en consideración para aquellas decisiones legislativas que se deseen tomar. En novedades administrativas, Ana María Ramírez. Novedades administrativas. Esto fue una... Bien, estamos de regreso con el doctor Carlos Javier Verduzco Reina, platicando sobre el paquete económico. Y bien, nos quedamos exactamente en este gravamen a los servicios digitales, ¿no? En donde, pues aparentemente se va a gravar tanto a los intermediarios como a los, diríamos, propietarios de las aplicaciones, ¿no? De las plataformas. Entonces, pues esto, al final, doctor, no sé si coincida o como lo vea, yo creo que, ¿quién va a pagar este impuesto? A ver, dígame. Pues Realmente. ¿El consumidor? sí, claro, sí. Claro, el consumidor o sea, final. el consumidor. Pero el asunto no es que lo pague, el asunto es que le llegue al fisco. Exacto, pero yo creo que aquí hay como otro juego que no estoy muy de acuerdo. Me da la impresión, al menos en lo poco que he leído en medios, que se quisiera dejar la idea de que se está grabando a estas Sí, transnacionales, ¿no? Sí, porque incluso dice residentes en el extranjero sin establecimiento permanente. Exacto, entonces da esa impresión, pero al final si son impuestos al consumo, básicamente, quienes lo vamos a pagar, pues somos los que estamos aquí en México consumiendo. Sí, pero a nosotros nos están trasladando el efecto del impuesto. Entonces, en realidad, quien nos traslada debiera pagarlo. Sí, sí, Y sí. el problema aquí en el traslado está en quién nos está trasladando, porque ya tuvimos, hace 2 años tuvimos este efecto de los IVAs virtuales, que estaban vinculados a residentes en el extranjero, que sobre todo realizaban servicios personales independientes en México. Me tocó ver este caso con algunos entrenadores de fitness, de eso que ahora está muy de moda, y pues no eran mexicanos. Entonces venían, hacían un programa, cobraban el servicio y conforme a la ley del IVA había que trasladar el impuesto, pero eran residentes en el extranjero. Entonces el SAT dijo, pero ni modo que se lleven el impuesto. Claro. Entonces creó esa figura del IVA virtual, trasládalo pero no se lo pagues, me lo pagas a mí aparte. Entonces yo creo que vamos a entrar quizás en una estructura, no digo igual, pero sí de control, porque si yo como usuario final lo pago, bueno, pues estoy entendido que ese es el propósito de la ley, pero al final la obligación fiscal no es mía. Sí, ¿no? Yo nada más estoy nada más captando el impacto impacto económico del impuesto. Pero quien me trasladó el impuesto, ¿qué control tiene? ¿Qué control fiscal tiene para que efectivamente esos ingresos lleguen al fisco? Claro. Esa sería, porque esa es la parte donde no se nota claridad en el concepto. Sí, hay una parte donde dice ahí, las personas físicas que en el ejercicio anterior sus ingresos no rebasen 300,000 pesos, podrán considerar la retención del 50% de IVA como definitiva, siempre que no reciban ingresos por otros conceptos. Sí, Y porque otra vez los vinculaba a la cuestión como si fueran salarios. exacto, y entonces ahí yo me quedo con la duda, el otro es residente en el extranjero. Ajá, y Y si él me este está no va, trasladando, y el pues sí. residente en México no va a presentar la declaración porque ya lo considera Claro. como que hizo el pago definitivo. ¿En dónde está el control? No hay ninguno, no hay, ahí está perdido. Ahí Sí. está perdido el control. Sí, Digo, sí, está sí. perdido no porque probablemente a la ley, a este proyecto le falta darle un poquito más de afinar ciertas cosas. Incluso hay algunas modificaciones al artículo 18 que ahora va a tener algunas literales ahí. Y habla, si son residentes en el extranjero, y se considera como una importación el servicio. Particularmente eso se analizó sí. con la plataforma de Uber. Ajá. A ver, si es una importación, la importación en términos de la ley aduanera tiene reglas. Claro, y aparte, sí, y además habría que ver, ¿no? Si a la luz de la tarifa causa también un Exacto, impuesto. pero ¿qué tarifa le aplico?
Nada más es el servicio, espérame, pero si están importando, efectivamente el impuesto es tarifario. Tendríamos que saber primero si es un arancel, si también lo voy a pagar yo o no. Bueno, sí. Sí, digo, Yo creo que le tiene mucho trabajo ahí el Congreso por hacer, que esperemos que lo haga, ¿verdad? sí, que lo haga y afine, porque yo pienso, doctora, digo, y no hay que soñar despiertos con cosas que no van a pasar, pero muchas de estas propuestas van a transitar. Sí. Van a sí. transitar, digo, tenemos que tener la claridad en la idea de que estas propuestas van a transitar, porque el partido del gobierno tiene una mayoría pues calificada y pues yo escuché hace poco una Bueno, declaración se van a transitar cuando menos que transiten bien, exactamente, claro. que técnicamente pues estén bien elaboradas, Así es. que se respeten los derechos de las principios y los personas, derechos sí. de aquellos sujetos a quienes ahora les puede afectar, ¿verdad? Sí, porque aquí probablemente sí tengamos alguna cuestión de equidad tributaria que haya que analizar después con cuidado, Claro. porque no todas las plataformas hacen lo mismo. No, y simplemente digo, ya me imagino cómo terminaría un poco el criterio si es que llegara al Poder Judicial, ¿verdad? Diciendo que pues todos los que están igual son tratados iguales, pero a los mismos sujetos que están prestando los servicios aquí en México no les van a dar el mismo trato, ¿no? Porque si tienen hasta 300,000 pesos, no me interesas, considero como definitiva la retención de alguien que reside en el extranjero, o sea, no te controlo ni lo controlo, pero si tienes ingresos de más de 300,000, entonces sí. Tú me pagas, Ya, entonces ya tú me exacto. empiezas a pagar. Y exacto, y entonces ya nada más es una retención y mi pregunta es, ¿y entonces mi IVA sí va a ser de tasa generalizada? ¿O lo voy a poder acreditar? Eh, O sea, yo voy a tener también Ajá. entonces... Bueno, voy a poder acreditar la retención, creo que hasta Sí, ahí sí, sí. pero dice, si es hasta 300,000 pesos se considerará ya como pago definitivo. Exacto, ese es el punto. Entonces ¿Puedo tener saldo a favor? tiene un IVA, con una tasa menor y el otro tiene un IVA con una tasa mayor y los resultados y los efectos pueden ser distintos. ¿Y si tengo saldo a favor? Exacto. O sea, si me vas a cobrar, entonces a lo mejor también puedo. Con mis estados financieros, sí, espérame, es que a lo mejor, ya que me estás cobrando, yo también tengo que tener el mismo derecho de cualquier contribuyente que acredita IVA, y a lo mejor si tengo saldo a favor, pues me lo regresas. Claro. Entonces no sabemos bien en esa parte de la operación cómo va a quedar definido. Estoy de acuerdo que el Congreso tiene que, pues, en un trabajo profesional y serio, porque sí hay quien lo puede hacer. O sea, sí hay diputados que saben de esto. Sí, claro. Y le saben bastante. La cuestión es pues que puedan externar opiniones de conocimiento, que sean escuchadas esas opiniones y que sin dejar de entender cuál es el proyecto de ley que está enviando el presidente de la República, porque claramente es obtener más ingresos. Digo, Bueno, la propuesta sí, es recaudatoria, claro, digo, también tenemos recaudatorio, eso que verlo, pues claro, digo, queda claro, ahí sí. y ahí se ve, pues agarra esto, es de lo que alcancemos, ¿no? Entonces, cuando se ve digo, lo voy a decir con todo respeto, un tanto desaseo legislativo, lo que estamos viendo es que el propósito no es reformar, sino recaudar. Sí, Y sí, está recaudar. bien, pero entonces vamos poniéndolo con reglas más claras. Desde luego. Desde luego, y ahorita que hablaba de devoluciones, ¿qué pasa con el tema de la compensación? ¿Regresamos a compensación? Seguimos en el mismo taco, impuesto con impuesto. Nada más, Sí, con toda la problemática que nos sí, genera, porque ¿no? se va a generar, o sea, se siguen generando saldos a favor, Sí. pero la realidad es que la autoridad no quiere devolver. Se entiende, ¿no? Si no tiene dinero, ¿por qué va a devolver? Pero la regla de la compensación universal permitía de una manera mucho más sencilla que el contribuyente autoliquidara, como dice usted. Estoy de acuerdo con el término. No, yo estoy totalmente de acuerdo por el reconocimiento de la deuda. Autoliquidara con mucha mejor precisión el alcance de su obligación fiscal. Aquí, la verdad es que se está obligando a los contribuyentes, no digo que esté bien o mal, simplemente, a tener distintos asientos contables para poder hacer compensación por impuesto. Y entonces sí, se genera un saldo a cargo, probablemente en renta, pero en IVA normalmente voy a tener el derecho de una devolución. Claro. Y entonces al final, y el problema está que como el IVA es definitivo, dices, pues ya no te lo devuelvo.
Claro. Porque ya generó, sobre todo si somos personas físicas y vamos a flujo de efectivo mes con mes. Claro, y ya. Porque renta lo sí me puedo único ir hasta el final. lo estamos compensando contra el mismo impuesto y Así es. mientras, de algún modo, pues la verdad es que, vulgarmente dicho, nos están jineteando ese dinero, ¿no? Claro, aumenta la recaudación aparente del Sí, Estado, sí. porque en realidad es un dinero que en términos muy estrictos del principio de legalidad debiera devolver. Claro. O sea, ese es el punto, yo creo que habría que matizar. Al final el principio de legalidad le obliga a la autoridad a que lo que por alguna razón tiene en exceso lo reintegre al patrimonio del contribuyente. Y esa parte es la que queda un poquito, pues, aplazada. Ya ve cómo nos criticaba, o sea, cómo se criticaba en los esquemas de consolidación el diferimiento del impuesto sobre la renta. Sí. Ahora estamos exactamente en el Pues, contrario. Ahora quien nos difiere en la exactamente devolución al es la revés, autoridad ¿no? fiscal. Es la devolución. Bien, ¿qué otro aspecto importante tendríamos que quisiera abordar? Hay Porque, una hay figura, muchos temas. hay muchos temas, pero, pero comentamos una figura que le llama ahora los esquemas reportables. ¿qué es esto, Ahí va. doctor? Porque no sabemos. Dice el todavía qué es proyecto esto. que se entiende por esquema reportable, voy a leer lo que dice, cualquiera que pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna característica que lo identifique como área de riesgo. Está vinculado a la planeación otra vez. Y está vinculado otra vez a BEPS. Al BEPS, exacto. Me quitó exactamente la idea. Sí. Esta cuestión de los esquemas reportables. ¿Es nuevo? Pues yo siento que sí es un tanto ¿no? nuevo. Como porque que es un paso más adelante de las declaraciones informativas. Ajá, sí, está vinculado a declaraciones informativas, pero tiene que ver con los asesores. O sea, usted asesora, sí, y se da cuenta, pero aquí hay cosas que no me quedan muy claras porque dice que uno debe reportar como asesor fiscal si en una operación existe o advierte uno una vulneración a la ley. Ese término me parece que debe verse con mucho cuidado. Claro. Porque la ilusión y la evasión empiezan a jugar en un terreno ya más mezclado. No tan claramente separado. Digo, hay autores, sobre todo norteamericanos, que hablan que la ilusión puede ser una forma de evasión cuando se aprovechan beneficios con la intención de no pagar. Yo creo que por ahí estamos un poquito viendo este esquema reportable. Pero ¿hasta dónde podemos entender que los asesores fiscales no tienen como un propósito natural generar una estrategia de cumplimiento con los mejores beneficios que la ley nos presenta? Claro que yo diría eso es como la función para cual son contratados, Claro, ¿no? y O no sea, es nada dentro ilegal. del marco de la ley, Claro. ¿qué opciones tengo? ¿Cuántos caminos tengo? Y uno, bueno, el asesor fiscal tendrá que decirle al contribuyente, existen la Estas opción A, opciones, B, así C es. para tu objetivo de negocio y quien tomará la decisión y estará dentro del marco de la ley lo mismo la opción A que la B y que la C. Por supuesto. Y lo más probable es que todas tengan un resultado fiscal distinto dependiendo de las características de cada contribuyente. Entonces creo yo que es muy subjetivo. Porque mire, dice por ejemplo, un beneficio fiscal en México debe tener alguna característica. Por ejemplo, son muchísimas, vamos a leer dos. Evite la aplicación del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, régimen fiscal preferente. Evite. Pero el régimen fiscal preferente no es ilegal. No, está dentro de la ley. Está dentro de la ley. ¿Me da beneficios? Claro que me los da, por eso lo tengo ahí. Claro. O sea, no estoy haciendo nada malo, pero dice, evite la aplicación. No sé, consista en uno o más actos jurídicos que puedan transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir utilidades a personas distintas de las que las generaron. Habría que ver hasta dónde, por ejemplo, en ese ejemplo, a dónde nos está hablando, porque dice actos jurídicos, no dice el nombre, pero seguramente estamos hablando de contratos, transferencias, cuestiones que tienen que ver con un impacto en el resultado financiero. Y entonces, lo que está diciendo aquí, no lo dice, pero dice, estás transmitiendo pérdidas fiscales falsas, eso ya existía.
Sí, Eso realmente ya existía y todos sabemos que eso es totalmente ilegal. claro, eso Entonces, sí le- digo, nadie creo que va a aconsejarle. Y eso era lo que criticaban, por ejemplo, en el régimen de consolidación, es que estás comprando pérdidas falsas. No siempre. sí. No es una cuestión que absolutamente se dé en caso Que por se caso. que se den todas las Exacto. situaciones. Y bueno, yo aquí me detengo desde casi la primera frase, ¿no? ¿A quién se va a considerar el asesor fiscal? ¿Al Sí, contador? pues al abogado, ¿Al al que le abogado? dice, nada ¿Al más, que pues me sí, diga? pues al que Un le vecino diga. me Pues es que dijo. me dijo y él dice Sí. que sabe mucho, sí, no sabemos. Bueno, Lo leí en una revista de y este modo y lo claro, consideré y aplicable. para mí mi asesor es, yo me suscribí al periódico El Financiero Sí, sí, y sí. leo las columnas y me gusta mucho. Y yo he hecho mi propio esquema porque no tengo para pagarle a nadie. Exacto, O sea, exacto. es una cuestión interesante que pues nos definen el concepto, pero como siempre en una primera aproximación hay que pulirlo. Yo Claro, creo que nadie está en contra de que esquemas de evasión se castiguen. En claro, México tenemos un totalmente, problema muy totalmente. grande en que la gente no paga impuestos correctamente. Sí, lo sabemos. Y ambos conocemos, o sabemos, para no decir Sí, que sí, sí. conocemos, de personas que conocen mucho las leyes fiscales, pero para no cumplirlas. Tristemente. Desafortunadamente, Te digo ¿no? porque en esta trinchera de la academia yo creo que todos buscamos entender nuestra responsabilidad dentro de la sociedad. Claro, Yo claro, insisto con los alumnos que totalmente. lo que más importa es que paguemos bien. Sí, sí, sí. Sí, tenemos el derecho de pedirle al gobierno que nos dé servicios lo mejor que tenga, pero también yo tengo una obligación y no la puedo desconocer, porque si no Claro. el concepto de soberanía que tanto la Constitución nos dice, se vuelve letra muerta. Sí, sí, no, y además esto nos llevaría a un estado sin recaudación, sin recursos, y Pues entonces, de qué vive? pues De nada. ya hemos tenido experiencias internacionales en donde los estados se han puesto al borde de la quiebra, ¿no? Pero creo que este tema de los esquemas reportables, pues me resulta tan interesante casi como para hablar Platicarlo después. en un solo programa sobre este tema que es muy importante. Nos quedan 2 minutitos, doctor, sobre qué Qué quiere que rápido se nos hablemos. fue. Sí, Pues y nos mire, falta mucho, nos falta mucho yo todavía. diría Sí, a los alumnos particularmente a nuestros, porque si sí, nos están escuchando, por lo menos los de mis grupos lo tienen como tarea. qué bueno. Entonces, Saludos a los saludos a alumnos mis del queridos doctor alumnos. Verduzco. Miren, yo lo que diría es que ojalá entendamos la importancia que tiene la creación del Sistema Nacional de Contribuciones. Como usted bien lo dice en su libro, es una de las tareas más importantes que tiene el legislador año con año, si no es que la más importante, porque es la única que la Constitución le pone un calendario estricto. Sí, el día 8, el día Ajá, y, está, 11, el y día... lo terminas. Sí, Entonces, ojalá entendamos la importancia que tiene para el desarrollo nacional finanzas públicas sanas, sí, esquemas transparentes, rendición de cuentas. Yo creo que estamos en un entorno de cambios, me parece muy bien, pero que ese entorno también nos dé seguridad jurídica y nos dé la certeza de que nuestro país puede efectivamente transitar hacia mejores estados sociales. Que ese es, yo creo que lo que tenemos como sociedad sí es una deuda social en la que participa el gobierno, pero también participamos nosotros, que si no contribuimos bien, también ayudamos a que esas injusticias nunca lleguen a terminar. Y yo creo que es parte de lo que todos tenemos que luchar por, cuando decimos que un verdadero México, un mejor México, ahora que pasó el 15 de septiembre, bueno, vamos haciendo nuestra parte sí, claro. por el bien del Y país. bueno, también en el caso del Estado, pues es un gran reto el no dejar escapar la recaudación en donde en donde sí hay riqueza, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Totalmente. Y finalmente nada más agradecerle, doctora, con el cariño No, de siempre la invitación. Hemos estado en otros programas, yo siempre me siento privilegiado de poder tener un intercambio de ideas con una persona a quien quiero tanto, como usted lo sabe, y a quien respeto profesionalmente y académicamente tanto, como a mi querida amiga la doctora Sonia Venegas. Ay, muchísimas gracias, doctor. Sabe que todos esos conceptos son recíprocos, se le estima, se le quiere y se le respeta, se le reconoce también
su calidad de persona y de gran profesionista Muchas gracias. en la materia. Bien, pues no nos resta más que agradecer a quienes siempre nos apoyan, a la doctora Ana María Ramírez, Juan Antonio Negrete Zaragoza, que nos apoya en la logística y que hoy es el día de su cumpleaños. Le mandamos muchas una felicidades, felicitación especial. Y Lalito Rodríguez en los controles, desde luego el maestro César Alanís, que siempre está al pendiente, al maestro Ricardo Rojas, a nuestro secretario general de la facultad y al director también de la facultad, que nos apoyan para que estos programas puedan llevarse a cabo. Pues que tengan una excelente tarde de viernes y nos escuchamos de aquí a una semana a la 1 de la tarde. Buenas tardes a todos.